de la burbuja de alquiler de la vivienda. Hablamos de esto en Contratiempo, seguimos aquí y hoy entrevistamos a Javier Gil, es portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y bueno, queremos tratar este tema porque es una preocupación, es un problema estructural. A día de hoy en el Estado español, en los últimos 5 años, los precios de los alquileres han aumentado hasta 30 veces más que la media de los sueldos en el propio Estado español y desde 2013 el precio medio de alquiler ha subido más de un 50%. Esto ha hecho que, bueno, pues a lo largo de las crisis solapadas, desde la de 2008 y también ahora recrudecida por la de la crisis del coronavirus, bueno, pues mucha gente llegue a fin de mes y no pueda hacer frente a todos los gastos. En muchos casos, más del 50% de los ingresos de las familias van a pagar la vivienda. Y bueno, es una situación que es insostenible, que ya lo era y ahora todavía más, ¿no? Actualmente 7 de cada 10 desahucios son por impago de alquiler. Hablamos del derecho a la vivienda digna y hablamos con Javier Gil, que está con nosotros, es sociólogo y portavoz del Sindicato de Inquilinas, como decíamos. ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias por estar por aquí. Hola, ¿cómo estáis? A vosotros por invitarme. Bueno, pues gracias por estar este ratito aquí en Contratiempos. Hace un par de semanas os reunisteis con el gobierno y les hicisteis llegar lo que se ha convertido, decíamos, en una urgencia absoluta, es decir, la petición de regulación de precios de alquileres y, de hecho, los partidos de los que depende el propio gobierno han emitido una carta para fomentar que se realice esta regulación de los precios de manera prioritaria. ¿Qué es lo que hablasteis en esa reunión? ¿Qué respuesta habéis recibido por parte del gobierno? Bueno, con el gobierno llevamos muchos meses trabajando y debatiendo y desarrollando distintas políticas de vivienda que consideramos que son necesarias, ¿no? El gobierno todo el rato nos remite a una futura ley autonómica de vivienda que llevan 2 años retrasando y cuando parece que va a llegar la vuelven a retrasar otra vez más. Y, por supuesto, la ley de la regulación del precio de los alquileres, que es un tipo de política que hay partes en el gobierno, en concreto el PSOE, que no quiere aprobarla o por lo menos dice no querer aprobarla ahora mismo. Es decir, llevan 2 años incumpliendo el acuerdo de gobierno y nosotros lo que decimos es que no se puede esperar más tiempo. Esta ley se tiene que aprobar de manera inmediata. También organizamos un acto con 7 grupos parlamentarios donde exigían al gobierno no solo que se blinde la ley catalana, sino que también la ley catalana se transforme en una ley estatal. Entonces, claro, lo que vemos es que ya solo depende de los votos del PSOE. El PSOE se queda solo, el PSOE está incumpliendo el acuerdo del gobierno y el PSOE se pone del lado de las derechas, presionado por los fondos buitre, por la patronal de las inmobiliarias, por los bancos, es decir, por las grandes inmobiliarias de este país, ¿no? Que son las entidades financieras. Y entonces, claro, hay mucho dinero invertido y este tipo de ley lo que va a hacer es que se reduzcan los beneficios de estos especuladores o estos multipropietarios o inversores, pero es a costa de todo lo que acabáis de describir, ¿no? De que los precios crezcan 30 veces más que los salarios, que haya muchísimas familias que están dedicando más del 50% de sus ingresos al pago del alquiler y en un contexto que se hace cada vez más difícil por lo que viene siendo la crisis económica que está en la que acabamos de entrar, ¿no? Entonces, pues bueno, para nosotros es una ley que se tiene que aprobar de manera inmediata porque es la única ley que a corto plazo puede aliviar a las familias. Hablamos efectivamente de que en el Parlament de Cataluña ya existe una ley que precisamente gracias a la presión del movimiento por la vivienda, al sindicat de llogaters y llogateres, allí, bueno, pues se ha conseguido. Es posible, por tanto, ¿por qué no extender, por qué no blindar esta regulación a nivel estatal? ¿Qué intereses hay detrás de esto? Has comentado algunos, ¿no? Especulación, fondos buitre. ¿Nos puedes contar algo más de ese entramado que hay detrás del sector inmobiliario? Claro, fue histórico que se aprobara hace unos meses en Cataluña este tipo de ley, pero sabemos que a lo largo del 2019 se ha aprobado en muchos países de Europa y en muchos países los precios de los alquileres llevan muchos años regulados, solo que durante los últimos años se han extendido o se han hecho más garantistas estas leyes. Aquí cuando se aprobó, hasta el último momento hubo partidos que se echaron para atrás porque el sector, la patronal inmobiliaria estuvo presionando hasta el día antes de la votación intentando no votar esta ley, intentando incluir enmiendas que básicamente la hicieran obsoleta e inútil, ¿no? Pero hemos visto que sí que se puede y que ahora esta ley se tiene que transformar en ley estatal. Pues bueno, pues aquí, ¿por qué hay tanto interés en que no se aprueben este tipo de leyes? España es un país donde el suelo se ha regulado con criterios especulativos, no hay criterios sociales, ¿no? Y en algunas comunidades autónomas como Madrid, la reforma de ley del suelo que está planteando Ayuso
ahora que básicamente lo que hace es convertir Madrid en un gran solar donde los únicos criterios para organizar el territorio son criterios especulativos y básicamente de cuanto más de obtener mucho beneficio en poco tiempo. Entonces hay mucho dinero invertido en este sector. Siempre se ha dicho, ¿no?, que el ladrillo es la primera economía, es la primera industria del país en España. España es un país muy dependiente de estos tres elementos que son ladrillo, turismo y obras públicas, ¿no?, infraestructuras públicas. Por eso tenemos más líneas de alta velocidad o de autopistas o de aeropuertos que el resto de países de Europa, pero que todos van de la mano, ¿no? Y así se ha desarrollado la economía del país, ¿no? Y también estas redes políticas clientelares muy vinculadas y muy sostenidas, sobre todo a nivel municipal y autonómico, y muy dependientes de estos sectores, como vimos cuando estalló la crisis en 2008, una crisis financiera inmobiliaria que cuando no había tanta plusvalía que repartirse ni tanto beneficio en sobresueldos, también desembocó en que empezaron a salir un montón de casos de corrupción precisamente vinculados a este tipo de actividad. Entonces, sabemos que hay mucho dinero en juego, que hay actores presionando y con mucho poder para que no se aprueben este tipo de leyes, pero necesitamos que en España vamos muchos años por detrás de Europa en lo que viene siendo política de vivienda, en todos los sentidos. Entonces es el momento de empezar a avanzar. Básicamente estamos pidiendo, aquí muchas veces nos tachan de locos por poner ciertas medidas sobre la mesa, pero son medidas que existen en países como Estados Unidos, como Alemania, etcétera, ¿no? Sí, es un modelo productivo, comentabas, muy dependiente del sector inmobiliario, una cierta clase rentista, ¿no?, que se ha ido generando que se ha ido consolidando a lo largo de estos últimos años, y hay presiones detrás de esto. De hecho, están muy organizados. Se ha visto en los últimos meses la campaña, ¿no?, del tema de la ocupación, con titulares uno tras otro, llegando a un bombardeo, una matraca mediática de desinformación para que cundiera un poco ese miedo. ¿Cómo contrarrestamos? ¿Cómo ayudamos a desmontar este tipo de campañas desde las clases populares, ¿no?, que son al final quienes van a sufrir más este tipo de presiones? Claro. Bueno, lo primero que comentabas es decir que ellos se han tenido que organizar porque ellos básicamente antes podían funcionar con total impunidad. Pero sí que es cierto que en España el movimiento de vivienda les ha plantado cara y les ha desafiado, ¿no? Y de hecho, recientemente se ha tenido que constituir una nueva patronal inmobiliaria para proteger los intereses de los fondos buitre, de las SOCIMI. Se han tenido que organizar y formalizar muchos más los vínculos que existían entre ellos a nivel informal para contrarrestar un poco, pues por ejemplo, la presión que hacemos desde los sindicatos de inquilinos, ¿no? Para empezar, rebatirle su discurso oficial en medios de comunicación hasta el punto que muchas veces no quieren participar si participamos nosotros, ¿no? La campaña de ocupación, pues lo hemos visto muy claro, ¿no? En España hubo impagos masivos, cientos de miles de familias fueron desahuciadas, los bancos que estaban desahuciando estaban siendo rescatados o recibiendo ayudas públicas por parte del Estado. La PA, muy organizada, no solo paró los desahucios, sino que reivindicó que esas viviendas no podían mantenerse vacías mientras de las grandes entidades financieras que recibían fondos públicos, y recuperaron esas viviendas, las ocuparon y contaron con muchísima legitimidad, porque luego esa desobediencia en muchas comunidades autónomas se transformó en ley. Se ocupó para denunciar lo que estaba pasando, para que conseguir alquileres sociales para estas familias, y en muchos casos se han transformado en leyes autonómicas de vivienda, donde ahora se puede la administración expropiar a una entidad bancaria si tiene vivienda vacía durante más de 2 años. Esto, digamos, fue un acto de desobediencia civil masiva que ha tenido el impacto incluso de transformar leyes en este país, ¿no?, aparte de realojar a miles de personas. Pues bueno, pues esta campaña, o por lo menos esta es la lectura que hacemos muchos de nosotros, es, digamos, preventiva a lo que puede venir. Estamos a las puertas de una situación masiva de impago. Entonces, ya lo que estamos con esta campaña es criminalizar ya no solo a Ocupa, sino a las personas que están cayendo en impago, porque no ha sido una campaña que confunda sobre ocupación, donde se ha mezclado todo el rato el delito de usurpación, que es lo que comúnmente se entiende con ocupación, con el de allanamiento de morada, que no tiene nada que ver, pero en muchos casos también con el de impago de alquiler. Entonces veíamos reportajes donde era gente que no podía pagar el alquiler y se les denominaba ocupas, y esta confusión lo que viene a hacer es ayudar, facilitar en términos subjetivos y culturales que se desahucie, se desaloje al que no puede pagar, etcétera, etcétera.
Efectivamente, estamos a las puertas. Lo comentabas también en una entrevista a público de un impago masivo. Así lo anticipaba también lo que era la huelga, ¿no?, que pedía la suspensión del pago de alquileres, la huelga de alquiler. Y bueno, esto al final se va a contrarrestar a través del movimiento, de la movilización, de la organización. Vosotros lleváis mucho tiempo en el sindicato de inquilinas y la PA y el propio movimiento de vivienda desde hace muchos años denunciando esto. Habrá mucha gente que ahora mismo no sabe a dónde acudir. ¿Cómo podemos ayudar a esa gente? ¿Cómo podemos ayudar a esto? Muy breve. Contacto, tenemos página web, redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, que escriban un mensaje, que pregunten cuándo es la próxima asesoría, ya sea del sindicato, de la PA, dependiendo de la ciudad donde estén, y rápidamente se organizarán, recibirán asesoramientos colectivos con otras personas que están en su misma situación. Es decir, no son casos aislados, es la norma. Estas cosas pasan de forma masiva y lo primero que tenemos que hacer es que las personas que se ven en esta situación, juntarse con otras personas que también están así para organizarse y solucionar su situación colectivamente, ¿no? En muchos casos plantando cara a este tipo de injusticias contra las que nos tenemos que defender. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros y nosotras aquí en Contratiempo. Muchísimo ánimo, de verdad, en esta pelea que es de todas y todos, porque nos jugamos mucho, nos jugamos nada más y nada menos que, bueno, la vivienda sea lo que debía haber sido siempre, un derecho y no una mercancía. Un abrazo. Muchas gracias a vosotras y a vosotros.